lo cual va minando la credibilidad del euro y por tanto, a medio y largo plazo, vuelve al euro una peor moneda de reserva. Sirve para hilar otro término que quería encajar y lo he comentado antes, que es la deuda sobre la deuda sobre la deuda sobre la deuda. Esto puede explotar en algún momento y hasta dónde puede llegar esa onda expansiva. Porque veo un problema, ¿no? Es verdad que la Fed ya está hablando de que quiere reducir el balance, ya lo dijo Powell el otro día, pero aunque tiene mucho que reducir, es decir, es que estamos en niveles máximos de los máximos de los máximos. ¿Ves un problema aquí? ¿Y qué puede pasar? O sea, ¿cuál es tu escenario de si no se toman medidas ya, a la de ya, ¿no? Digamos. O sea, si la pregunta va dirigida a si hay un riesgo de default, en Estados Unidos yo creo que clarísimamente no. Además, eso no depende de Powell, depende de Biden, y ni siquiera solo de Biden, sino del Congreso estadounidense. Y bueno, creo que, aunque es verdad que la actitud tanto del establishment demócrata como del establishment republicano ha cambiado mucho en los últimos años, comparando la reacción que se ha tenido a esta crisis con la que se tuvo la crisis anterior, no han tenido absolutamente nada que ver. Los republicanos no han opuesto ningún tipo de resistencia al expansionismo fiscal, en gran medida, de hecho, lo han promovido ellos a través de Trump. Eh, Algunos dicen que estamos ante el partido republicano más, bueno, sin duda más populista, pero también menos liberal de los últimos 40 años, y es cierto, el Partido Republicano no está haciendo ahora mismo bandera de la austeridad fiscal, no está haciendo bandera de grandes reformas como, bueno, incluso Bush, que es un personaje absolutamente antiliberal, propuso la privatización de la seguridad social en Estados Unidos. También Romney, cuando fue candidato, la llevaba más o menos en sus planes. Ahora de todo eso no se habla nada, como mucho alguna rebajita de impuestos, con déficit además, que es lo que hizo Trump, y poco más, ¿no? Entonces, es verdad que el establishment sí se ha vuelto más irresponsable fiscalmente, pero creo que no, ni mucho menos al nivel de dejar que se entre en un ciclo de riesgo de impago de deuda pública, que además en el caso de Estados Unidos es un límite muy superior al que desde luego tenemos otros países como por ejemplo España, ¿no? Porque la demanda de deuda pública estadounidense y la capacidad fiscal que tiene Estados Unidos no es comparable probablemente a la de ningún país del mundo, ni siquiera Japón. Por tanto, yo ahí no veo ni mucho menos riesgo de default. En el caso de Europa o de algunos países europeos, tampoco lo vería en el caso de Alemania, pero sí potencialmente en el caso de España. Claro, es por eso lo que decía antes. Eh, Aquí es complicado reducir la deuda, no hay mucha voluntad política para hacerlo y el Banco Central tampoco nos puede presionar mucho a hacerlo porque si no haremos default. Con lo cual, sí que hay un riesgo cierto, no de que hagamos default, porque creo que, por suerte o por desgracia, en Europa va a prevalecer el proyecto político del euro a la racionalidad económica, llegado el caso, y por tanto no se va a dejar caer a España. Esa decisión se tomó ya en el año 2012, para bien o para mal, y siguen apechugando con ella y no ha habido un giro en el establishment europeo para que sea distinto. Eh, y claro, si no se va a dejar caer a España, los políticos españoles, y cuando hablo de España hablo también de Portugal, hablo también de Grecia, hablo también de Italia, si saben que no les va a dejar caer, pues bueno, más o menos tomarán decisiones no completamente locas e irresponsables, pero tampoco van a tener una determinación muy clara en apretar el ajuste en contra de su ciclo electoral. Y eso pues va generando nueva deuda que cada vez resulta más difícil de devolver, de amortizar, y hace que el Banco Central Europeo esté más preso, sea más rehén de ese sobreendeudamiento público de determinados gobiernos periféricos europeos, lo cual va minando la credibilidad del euro y por tanto, a medio y largo plazo, vuelve al euro una peor moneda de reserva. Creo que ese es el juego bueno, triste, macabro, casi diría yo, en el que nos Una encontramos. situación parecida a Japón, ¿no? Sería un escenario de deuda gigantesca, además pirámide invertida de la población. Hay muchos expertos, bancos de inversión y demás que lo han comparado como una situación similar bueno, con diferencias, ¿no? También de cómo es la economía de la Unión Europea con diferentes estados, Mm. cómo está armado, ¿no? Pero iríamos por ese camino más
A ver, Deuda 2 veces el PIB y más por encima de eso. o sea, hay una primera diferencia y es que Japón, al menos sus ahorradores y los inversores en su moneda y en su deuda pública, ven a Japón como solvente, es decir, como capacidad para amortizar o refinanciar la deuda a medio o largo plazo. Creo que es una situación no fácil porque cada vez la población está más envejecida, la población va a decrecer sustancialmente y claro, si dejas esa deuda pública gigantesca con una población mucho más reducida, pues la deuda per cápita se dispara y ahí la capacidad de repago pues es sustancialmente menor, ¿no? Entonces, no digo que la situación de Japón, la situación fiscal sea sencilla, no lo es, especialmente a medio y largo plazo, pero hoy por hoy la comunidad inversora sí ve a Japón como un estado solvente. En el caso de España, sin los ruedines o sin la red gigantesca del Banco Central Europeo, no digamos ya Grecia, o no digamos ya Italia, pues no creo que vieran a nuestros estados como solventes. No los veían en el año 2012 cuando no contábamos con el apoyo explícito del Banco Central y hoy creo que con menos motivo todavía no los verían como solventes. Entonces, no es exactamente esa situación, ¿no? Porque aquí dependemos de que el Banco Central, que no es más, en este caso, que una especie bueno, de paraguas o eh, de instrumento a través del cual la solvencia alemana, la solvencia del Estado alemán nos está refinanciando, nos está dando un aval, pues nosotros, como digo, dependemos de que nuestro Banco Central y en concreto el gobierno más solvente de la eurozona, que es Alemania, que está detrás del Banco Central y del euro, nos esté refinanciando. En Japón no. Esa es una diferencia en nuestro de mérito, ¿no? Pero luego también hay una diferencia que es importante. Japón, como digo, está en la situación en la que se encuentra, no solo porque durante 20 años apostaron por políticas que zombificaron la economía, sino también por la demografía. Japón tiene una población muy envejecida, crecientemente envejecida, y, eh, y además menguante. Menguante ya no solo por el envejecimiento y el crecimiento vegetativo negativo, sino porque Japón tiene una política migratoria tremendamente cerrada. Es decir, no admiten prácticamente inmigrantes, con lo cual si tu población autóctona envejece y muere y no entran inmigrantes, pues la población decrece. Y todo eso, pues como mencionaba antes, nos conduce a una economía con menor dinamismo, con menor inversión, con mayor demanda de activos poco arriesgados, por tanto mayor demanda de deuda pública, tipos de interés bajos, etcétera. La eurozona puede ir por esa dirección, porque el perfil demográfico de la población autóctona es muy similar. Ahora, en el caso de la eurozona parece claro, y eso a algunos les podrá gustar más, a otros les podrá gustar menos, pero es altamente probable, les guste más o les guste menos, que va a haber una entrada, ya la está viendo y la va a seguir habiendo, importante de inmigración. Y eso cambia en parte el escenario porque no nos conduce a una población decreciente, sino a una población más o menos estable o incluso creciente y rejuvenece la población media. Luego hay otros retos muy importantes y a lo mejor hay algunos que preferirían estar en la situación de Japón con una población autóctona envejecida, pero lo que está claro es que ese sí va a ser un hecho diferencial en Europa con respecto a Japón.